Hola, buenos días chicos de segundo medio, espero se encuentren todos muy bien junto a la familia. Yo aquí desde la casa grabando esta clase que tiene como finalidad hacer una síntesis de los contenidos que hemos ido revisando de cómo se describen los movimientos. Bien, el objetivo de aprendizaje de esta clase era reforzar los conceptos fundamentales de los movimientos, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vamos a partir viendo qué es el movimiento relativo, viendo conceptos, ¿cierto?, que son importantes recordar, como lo que es el punto de referencia, que es el lugar desde donde se determina la posición de un cuerpo. También es importante recordar los sistemas de coordenadas. Y un sistema de coordenadas es un eje, un sistema de ejes asociados con el propósito de especificar la posición de los objetos por medio de coordenadas, ¿ya? Hay sistemas de coordenadas unidimensionales que solo describen la posición o el movimiento de un cuerpo que se encuentra en una línea recta, es decir, en el eje X con un origen cero. Por ejemplo, acá solo me indica, ¿cierto?, hacia dónde se está dirigiendo. En los de dos dimensiones, describir la posición o el movimiento de un cuerpo que se encuentra en un plano, es decir, tiene un plano X, Y con un origen 0,0. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, muestra el plano de dos dimensiones. Y cuando es de tres dimensiones, es un sistema de coordenadas de X, Y, Z, ¿cierto? Con un punto 0, 0, 0. Esto es importante porque de acuerdo a esto uno después puede ver digamos, cómo se mueve o la posición del objeto. Parámetros para describir un movimiento. Primero tenemos la posición, ¿ya? En este caso, si observamos, el ciclista que está a la izquierda, su posición es de -2 y el de la derecha es de 3. Por lo tanto, ¿qué hace la posición? Aporta información respecto de su distancia al punto de referencia y de su orientación y sentido en caso de que se mueva. Es una magnitud vectorial, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, el ciclista 1 está a una posición de -2 metros y el ciclista 2 de 3 metros, ¿ya? Por ejemplo, acá, otro de los parámetros para describir el movimiento, si observamos, hay una persona en una posición inicial, una posición final, y podemos determinar la distancia que esta persona recorre, ¿ya? Que me va a indicar la flecha verde que va desde la posición inicial a la final. Y esa distancia me indica la longitud del trayecto que realizó la persona. Por otra parte, el desplazamiento, que está aquí determinado con las flechas verdes, las flechas rojas y azules, y me indican el cambio de posición independiente de la distancia que haya recorrido, ¿ya? También recordar los tipos de magnitudes. Hay dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Las escalares son las que se caracterizan mediante números reales en escala adecuada. Tienen módulo, unidad, pero no poseen dirección. Ejemplo, 30 grados Celsius, es decir, la temperatura, la masa, 50 kilogramos, tienen un módulo, ¿cierto? Tienen una unidad, pero no tienen una dirección. El tiempo también es escalar. Magnitudes vectoriales son aquellas que involucran un valor numérico, es decir, un módulo, una dirección, de modo que no se pueden representar de forma completa por un número real. Poseen magnitud como dirección, ¿ya? Por ejemplo, la fuerza, la velocidad, la aceleración y el desplazamiento. Todas las magnitudes vectoriales siempre van a llevar una flechita arriba. Por ejemplo, aquí la velocidad, que después vamos a ver que es distinta de la rapidez. La rapidez es escalar y la velocidad es vectorial, ¿ya? Se simbolizan con la misma letra, pero en la flecha de arriba es la que me indica si es vectorial o escalar. ¿Ya? Rapidez y velocidad. La rapidez media indica qué tan deprisa se mueve un objeto. Es una magnitud escalar y su unidad de medida en el sistema internacional es metros por segundo. ¿Ya? Aquí está la fórmula matemática. Así que la rapidez, si se fijan, no tiene la flechita. Es la distancia partido por el intervalo de tiempo, es decir, cuánta distancia recorrí en un determinado tiempo.
La velocidad corresponde a su desplazamiento por unidad de tiempo, ¿ya? Esta era la distancia por unidad de tiempo y este es el desplazamiento por unidad de tiempo. Esta era una magnitud escalar y esta es una magnitud vectorial. La unidad de medida es la misma para ambos, ¿ya? Y si se fijan, la diferencia, las dos se representan con la V, pero esta tiene una flechita arriba, ¿ya? Eso significa que me está diciendo que es una magnitud vectorial, ¿ya? Y corresponde al desplazamiento por el intervalo de tiempo. Bueno, vamos a ver la aplicación. Aquí tenemos un mapa, ¿cierto?, de una calle donde tenemos un móvil en una posición A o una persona que tiene que llegar a B, ¿ya? Llegas a la esquina, ¿cierto? Y ahí recorre 60 metros, dobla, recorre 30 y finalmente para llegar a su punto, ¿cierto? Recorre 60 metros más, ¿ya? Todo este recorrido de A a B lo hace en un tiempo de 5 minutos. Por lo tanto, ¿cuál sería la distancia que ha recorrido? ¿Cuál sería el desplazamiento, la rapidez y la velocidad? Vamos a ver todos ellos, ¿ya? Primero la distancia. Bueno, la distancia, la suma, ¿cierto?, de todo lo que él recorrió, 60, 30, 60 y le dio 150 metros. El desplazamiento se considera como, aquí forma un rectángulo, ¿cierto?, de entre 90 y 30, por lo tanto se tiene que calcular la hipotenusa y en este caso nos da 108 metros, ¿ya? El cálculo de la hipotenusa es, bueno, el a al cuadrado más b al cuadrado y eso es la raíz, ¿ya? La rapidez es la distancia partido por el tiempo, por la variación del tiempo. En este caso la distancia la habíamos sacado arriba, era de 150 metros y el tiempo me dice que se mide en segundos. Por lo tanto, esos 5 minutos los tengo que pasar a segundos. Y me tengo que recordar que un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, si yo tengo 5 minutos, ¿cuántos segundos tengo? Bueno, ahí multiplico cruzado, ¿cierto? Y divido por 1. Entonces me queda 5 por 60 dividido en 1, eso me da 300 segundos. Entonces, por eso aquí va en segundos, ¿ya? Entonces me da 0,5 metros por segundo, es la rapidez. Cuando calculamos la velocidad, es el desplazamiento partido por la variación del tiempo. Por lo tanto, el desplazamiento aquí era 108. Y el tiempo sigue siendo los 300 segundos, por lo tanto, la velocidad me da 0,36 metros segundo, ¿ya? Entonces, si se fijan, esta es una magnitud, la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar, ¿ya? Por lo tanto, se calculan distancias también. Relatividad del movimiento. Ya, si observamos esta lámina, vamos a ver que el movimiento es relativo con respecto al sistema de referencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes observan y miramos acá arriba el hombre que está sobre el barco, ¿cierto? Cuando él lanza la pelota, ve que lo hace, que cae en línea recta, de esta manera. Sin embargo, este observador que está en el muelle, está viendo cómo lanza la pelota, va a ver que esto lo hace con una curva, ¿ya? Por lo tanto, por eso se dice que el movimiento es relativo respecto, porque va a depender del sistema de referencia, ¿ya? Que yo elija. Si yo miro de acá, voy a decir que es en línea recta, en el que está en el barco. Si miro del que está en el muelle, va a ser una línea curva, ¿ya? Esto fue planteado por Galileo Galilei. El concepto de reposo solo es válido entonces en ciertos contextos, ¿ya? No es que siempre un cuerpo, para mí puede que esté en reposo, para otra persona puede que esté en movimiento. Dice también un cuerpo puede describir una trayectoria curva respecto de un sistema de referencia, como aquí, ¿cierto? O a la vez rectilínea respecto del otro, ¿ya? No existe un punto del universo que se encuentre en reposo absoluto. Por ejemplo, en estos minutos que ustedes están sentados viendo
o acostados, ¿cierto? Viendo el video, pareciera que ustedes están en reposo, sin embargo la Tierra, ¿cierto?, se está moviendo sin que nosotros percibamos ese movimiento, ¿ya? Velocidad relativa. La velocidad relativa tiene que ver lo mismo, de acuerdo al sistema de referencia que yo tome. Aquí tengo un sistema B, que es el que está parado en la playa, y un sistema A, que es el que está en el barco, ¿ya? Está en movimiento. Por lo tanto, aquí tienen las eje X y Z, y la velocidad, ¿cierto?, relativa que tiene el barco con respecto al sistema de referencia que está en la playa, se va a calcular de la siguiente manera. La velocidad del sistema, digamos, el sistema A respecto de B va a corresponder a la velocidad del sistema A menos la velocidad del sistema B, ¿ya? Esta forma matemática dice si un sistema se mueve respecto a otro, su velocidad relativa se determina de esta manera, ¿ya? Movimiento rectilíneo, ¿ya? En movimiento rectilíneo vamos a hablar de la rapidez instantánea y la velocidad instantánea. La rapidez instantánea del cuerpo o objeto en un instante determinado, es decir, cuánto se mueve en un determinado tiempo o instante. La velocidad corresponde al cambio de posición que experimenta un cuerpo o objeto en un instante dado. Ya, por ejemplo, acá, ¿cierto?, un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria recta a velocidad constante, dado que la aceleración aquí es nula. La rapidez media es la distancia recorrida por unidad de tiempo y la velocidad media entrega la información respecto a qué tan deprisa cambia la posición de un cuerpo u objeto, ¿ya? Entonces aquí la distancia recorrida por la deportista, por ejemplo, por unidad de tiempo se le va a denominar rapidez media. En cambio, la velocidad media que ella entrega respecto a qué tan deprisa cambia de posición, digamos, esta atleta, ¿ya? Para calcularlo es la variación de la posición o el desplazamiento, en este caso, cambio de posición, y por el intervalo de tiempo. De esa manera se va a calcular bueno, que está aquí también, que dice que la velocidad media corresponde a el desplazamiento por el intervalo de tiempo, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento que tiene una trayectoria recta, que la velocidad es constante, dado que su aceleración es nula, ¿ya? Se caracteriza porque cambia su posición al variar el tiempo, su trayectoria siempre es en línea recta y su velocidad se mantiene constante. Aquí vemos, ¿cierto?, que cada 8 metros, ¿cierto?, en un tiempo de un segundo, la velocidad va a ser constante. Movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo acá, si observamos en la ciclista, ¿cierto?, lo tomamos como sistema, el inicio 0 metros, a los 6 metros lleva un segundo, ¿ya? O en un segundo ha recorrido 6 metros. ¿Cómo lo graficamos? En el caso del gráfico de posición y tiempo en un MUR o movimiento rectilíneo uniforme, digamos, se grafica de esta manera. Si lo vemos, por ejemplo, en la ciclista, cada un segundo recorría 6 metros, por lo tanto a los 2 segundos ella va a estar en una posición de 12 metros y a los 3 segundos va a estar en una posición de 18 metros, ¿ya? La pendiente de la recta corresponde a la velocidad del ciclista, esta que podemos sacar. En el eje vertical siempre van los valores de posición y en el horizontal los que corresponden al tiempo, ¿ya? Respecto al gráfico de velocidad en este tipo de movimiento, está determinado de esta manera. Dice que los datos del gráfico distancia recorrida nos da la distancia recorrida, en el eje horizontal se consigna el tiempo, en el eje vertical la velocidad, ¿cierto? Y aquí la velocidad dice que se mantiene constante, ¿ya? Cada un segundo recorre 6 metros por segundo, ¿ya?
es la aceleración y cuál es su unidad de medida en el sistema internacional? Bueno, la aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Matemáticamente se calcula, ¿cierto?, la relación entre la velocidad y el tiempo que transcurre en dicha variación. Su unidad de medida en el sistema internacional es metro segundo cuadrado. Y aquí está su fórmula matemática. La aceleración media es igual a la variación de la velocidad por el tiempo o la variación del tiempo, ¿ya? Recuerden que variación siempre de tiempo o de velocidad siempre es final menos inicial. La aceleración se produce ¿cuándo? Cuando hay un cambio de velocidad, ¿ya?, que se llama aceleración tangencial. Puede ser que la velocidad aumente o disminuya. Ahí hay una aceleración, ¿ya? O también cuando hay un cambio de dirección. Respecto de la aceleración, si un cuerpo disminuye la magnitud de su velocidad, es decir, si frena, su aceleración va en sentido contrario al movimiento, por lo tanto el signo de la aceleración es contrario al de la velocidad, ¿ya? Es decir, cuando frena siempre o disminuye, digamos, la velocidad, su aceleración va a ser de signo contrario. Por otra parte, si un cuerpo aumenta la magnitud de su velocidad, es decir, la aceleración tiene el mismo signo que el de la velocidad, es decir, van en el mismo sentido, ambas son positivas o ambas son negativas, va a depender del signo de la velocidad, ¿ya? Si la velocidad es positiva, la aceleración va a ser positiva, es decir, va más rápido. Y lo mismo pasa en el otro caso, ¿ya? Signos de la aceleración. Bueno, aquí vemos cómo se calcula. Si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, significa que la aceleración es mayor a cero, por lo tanto es positiva. Significa que el movimiento es acelerado. Si la velocidad final es menor a la inicial, es decir, disminuyó, significa que la aceleración es menor a cero, por lo tanto es negativa. Significa que el movimiento es uniformemente retardado, ¿ya? El otro movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es aquel en que el móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, están sometidos a una aceleración constante, es decir, aumenta el valor de su velocidad a un mismo ritmo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, el auto se desplaza en este sentido, lleva una aceleración que se mantiene constante y lleva una velocidad que cambia, pero a una tasa constante. Puede ir cambiando, pero en forma constante, ¿ya? Sus características son que cambia su posición al variar el tiempo, su trayectoria es una línea recta, su velocidad varía con el tiempo y su aceleración es uniforme y constante. ¿Cómo graficamos en un MUAR? Tenemos el gráfico de posición y tiempo que corresponde a una parabólica. En el eje X va el tiempo, en el eje Y la posición. La posición se mide en metro, el tiempo en segundo y esto es una parábola, ¿ya? En relación a la velocidad y el tiempo, la gráfica de la pendiente de la recta, es decir, va a corresponder a la aceleración. Esta recta va a corresponder a la aceleración. Vamos a poder calcular la distancia recorrida y eso se puede hacer sumando las dos áreas, la área 1 y la área 2, o a través de la fórmula matemática que es la velocidad inicial por la variación del tiempo más un medio de la aceleración por la variación del tiempo al cuadrado, ¿ya? En el caso de aceleración y tiempo, aquí la aceleración es constante, su gráfico es una línea recta paralela al eje del tiempo, ¿ya? El área limitada entre la recta y el eje horizontal va a corresponder a la velocidad y vamos a tener aquí las expresiones matemáticas de distancia, ¿ya? De velocidad y de aceleración, para que las revisen, las puedan ver.
¿ya? Y las diferencias entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. El primero dice el movimiento que se realiza en una sola dirección en el eje horizontal. También es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta en ambos casos. La velocidad en el MRU es constante, implica magnitud y dirección inalterable. En el MRUA la velocidad se incrementa, pero en la misma proporción por cada intervalo de tiempo, ¿ya? En el MRU la magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez y en el MRUA está la rapidez y la velocidad media son iguales, ¿ya? En el MRU este movimiento no presenta aceleración y en el otro sí presenta aceleración, pero esa aceleración es constante. Bien chicos, yo me despido ahora. Espero que les sirva el material, tomen apunte en su cuaderno. Esta vez nos va una guía a resolver, por lo tanto sí es importante que aprovechen el material registrando en su cuaderno. Nos vemos pronto y cualquier duda está mi correo para que me la comuniquen. Chao.